Nos habíamos quedado por aquí el día de ayer hablando un poco acerca de qué es la psicología gestal, que habla acerca de todos los procesos que nosotros desarrollamos para organizar la información. Esta imagen que ustedes ven en la parte alta de la izquierda es la típica imagen que nosotros tenemos siempre para hablar un poco acerca de percepción. ¿Qué ven ahí? Como una copa sobre de Una vasija. Sí, así pues. Un jarrón. Perfecto. Dos rostros. Dos La rostros. silueta de dos rostros. Exactamente. Entonces, este tipo de imágenes Un objeto declarativo vanguardista. son muy particularmente que cada una de ellas nos refleja una realidad, porque al final nosotros tenemos la percepción de cada uno y es muy distinta la una de la otra. Entonces, hay algunos principios, como el principio de figura-fondo, por ejemplo, en el cual nosotros debemos de interpretar dicha información. O por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en la figura, veríamos por completo la vasija, pero si nos enfocamos en el fondo, vemos dos personas, vemos dos caras que se contraponen la una de la otra, ¿cierto? También, en el caso de la psicología gestal, también nos ayuda a poder encontrar elementos, y esta es una habilidad que es denominada como la constancia perceptual, como por ejemplo, esta imagen que es una Puerta. y esta Puerta. y esta. Una puerta media abierta. Abierta. Pero al final todos están de acuerdo que es una puerta, ¿no? Sí. Independientemente de cómo esté, si está completamente cerrada, completamente abierta o medio cerrada. Y esta habilidad es conocida como la constancia perceptual. Esto nos ayuda a que nosotros podamos percibir que los objetos, a pesar de que son modificados, no van a cambiar para nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? La constancia perceptual nos permite entonces entender que a pesar de que una figura, un objeto cambie su forma, se modifique como tal, pero no cambie su estructura. Como por ejemplo, usted si se sirve café en una taza, o se la sirve en un termo, o se lo sirve en un vaso, igual sabe que es café. No porque cambió la estructura de ese recipiente, es que también cambia la estructura del objeto. Ahora bien, estos elementos de constancia de forma también se pueden dividir en la constancia de tamaño, como por ejemplo, aquí nosotros entendemos que la puerta, ¿sí?, siempre se va a mantener de igual tamaño a pesar de que esté abierta, cerrada o que nosotros nos alejemos. La constancia de forma, que es la tendencia a ver un objeto de la misma forma sin importar desde qué ángulo se vea, que eso es lo que acabamos de ver. Y la constancia de color es la inclinación a percibir que los objetos familiares conservan su color pese a los cambios que pueden existir en la información sensorial. ¿Les ha pasado que cuando ustedes están ordenando en la casa y les aparece una camisa, o vaya, el típico, no sé si ustedes recuerdan por ahí en los años 2015, creo, más o menos por ahí, le empezó una revuelta porque había gente que estaba viendo, ¿se acuerdan? Un vestido de rosado, otros decía que azul y gris, ¿recuerdan? ¿O es que estoy muy viejo yo como para eso? Yo sí me acuerdo. Sí. ¿Qué película dice? ¿Y saben de qué dependía mucho? El color como tal. Nunca entendí realmente nunca entendí qué tipo de color era. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que la constancia de color cambiaba dependiendo de los estímulos que usted también estaba presente. Por ejemplo, si usted entraba de la casa, de fuera hacia la casa, se daba cuenta que de repente era más claro. Cuando era al revés, cuando usted salía de la casa hacia el exterior, era al revés entonces, el cual se volvía un poco más oscuro. Pero debemos de entender que esto no cambia, ¿sí?
No cambia porque lo importante de esto es que a pesar de que hayan ciertos cambios a nivel de información sensorial, como por ejemplo lo que acabo de decir, la diferencia en cuanto a la luz, en cuanto a la adaptación de nuestros ojos, ¿cierto? Ahora bien, asimismo esto, hablando de las habilidades perceptuales, también debemos de comprender que existe también una percepción de distancia y profundidad. Por ejemplo, voy a adelantar un poquito. Si ustedes ven esta imagen, ¿sí? Que ustedes ven por acá, nos da una sensación de que esta primera figura está es de distinto tamaño y también esta figura de acá es un gigante que viene corriendo, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, Lick. Pero resulta que si nosotros colocamos las dos imágenes son exactamente iguales, mismo tamaño. Lo que hace la diferencia es dónde está puesta en la hoja, el sombreado que tiene alrededor esta otra figura y la percepción que nos dan también estos cuadros que asemejan como si fuera un castillo o algo así. Pero al final es lo mismo. Al final es la misma figura del mismo tamaño. Pero nosotros tendemos a cambiar algunas habilidades o tendemos a pensar que la situación con este tipo de profundidad es que cambia. Sin embargo, nosotros podemos tomar en consideración que este tipo de valores realmente no cambian, sino nuestra percepción de esa profundidad es la que cambia. También depende mucho si nosotros recibimos señales monoculares o binoculares. ¿A qué me refiero con esto? Binoculares con ambos ojos, monoculares es con un ojo. Como por ejemplo, en el caso de las señales binoculares, nosotros tenemos la visión estereoscópica, que es la visión normal, la visión que nosotros tenemos en la actualidad. Pero también si hay si por ejemplo hay algunas dificultades en este sentido, como la disparidad retiniana, o sea que las retinas no estén trabajando al unísono, va obviamente a dañar la señal binocular. También en el caso de las señales monoculares, quiero que hagan una prueba y miren las dos cartas que tenemos acá. Quiero que se tapen un ojo, ¿sí? Tápense un ojo y lo ven y me dicen qué pasa. Y luego lo hacen exactamente igual, pero con el ojo opuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Cuéntenme. Se ve más cerca, más lejos. Exactamente, porque en algunos casos nosotros podemos ver la superposición, que una figura se ve más cerca que otra. Dice él por ahí que le costó enfocar cuando cambió de ojo. Quiere revisarse los ojos entonces, porque hay alguna dificultad por ahí. Puso las intermitentes. Ya ven. O por ejemplo, en el caso de la perspectiva puede cambiar, puede parecer que una figura está más enfrente, otra que está más atrás. Se ve, dice Elena, se ve la misma figura, pero más cerca. Y esto depende de la señal monocular, porque nosotros recibimos información solo en un ojo y también entonces la procesamos solamente en un campo visual y por ende en un hemisferio. ¿Se entiende hasta acá? La parte de las señales binoculares, lo que hemos visto hasta ahorita. Jenny también, vamos a ver si conseguimos un descuento en alguna óptica. Ok, siguiendo con las señales monoculares, también la perspectiva aérea se basa en el hecho de que es probable que los objetos más distantes aparezcan como más brumosos y borrosos. Y eso no tiene nada que ver con que tiene deficiencias en sus ojos. Simplemente a más lejano esté, más borroso y más brumosa se puede ver la imagen. En el caso del gradiente de textura,
se basa en el hecho de que los objetos vistos a mayor distancia parecen ser más tersos y con menos textura. Eso quiere decir que pueden ser como más, hay una palabra en inglés que me gusta mucho que se dice smooth, que es como liso, como sin arrugas, por así decirlo. Vamos a ver qué dice Alberto. Alberto dice, en el daltonismo, ¿por qué no podemos procesar o captar la luz que nuestro sistema mental no puede reconocer? Recuerden que aquí en el tema del daltonismo, hay un daño, ya sea en las células receptoras o en el lóbulo occipital, que es donde se almacena. Toda la vía, ¿verdad? Ya sea las células receptoras en los ojos, sea el nervio óptico, el quiasma óptico o lo que se aloja al final en nuestro lóbulo occipital, cada uno de ellos puede haber algún tipo de daño. También la perspectiva lineal se basa en el hecho de que las líneas paralelas parecen unirse en el horizonte, porque todo esto depende también de la perspectiva en la que nosotros estamos. Por ejemplo, piensen por un segundo, imagínense que usted está en el mar, ¿cierto? Está en el mar y entonces ve la línea del mar y luego ve cerquita la otra línea del cielo. Y si usted está acá, ¿sí? Y si usted está acá, por ejemplo, entonces para cuando usted ve hacia acá, pues se ve paralelo, ¿no? Pero si ya empezamos a ver la vista hacia nuestros extremos, pareciera que las dos líneas se unen. ¿Le ha pasado esto? Sí. ¿Sí? ¿Qué han pensado? ¿O nunca se habían dado cuenta? Si no se habían dado cuenta, me gustaría que la próxima vez que tengan una oportunidad de estar frente a un paraje o un paisaje, puedan hacer este experimento. Se van a dar cuenta que esas líneas, cuando nosotros estamos presentes, parecieran que se unen en el horizonte. Por otra parte, las señales binoculares, en el caso de la visión estereoscópica, es la combinación, como les decía, de las imágenes retinianas para producir una experiencia perceptual tridimensional, que es lo que es nuestra visión normal. En el caso de la disparidad retiniana, hace referencia a la señal binocular de distancia basada en la diferencia entre las imágenes proyectadas sobre las dos retinas con ambos ojos y que están enfocados en el mismo objeto. Y finalmente, la convergencia es la señal visual de profundidad que proviene de los músculos que controlan el movimiento ocular cuando los ojos giran hacia el interior para ver un estímulo cercano. Eso quiere decir, por ejemplo, voy a encender la cámara. Cuando ustedes, por ejemplo, imagínense que aquí está mi dedo. Entonces, si yo lo separo, mis ojos necesitan también, y mantengo la visión en el dedo, obviamente voy a hacer los ajustes con mi cerebro y con mis ojos para poder entonces separarlo. Pero si yo lo hago al revés, entonces la convergencia es que yo voy a necesitar que mis ojos se vayan uniendo, la visión, ¿verdad? Se vaya uniendo para poder sostener dicha atención en este estímulo. ¿Se entiende? Sí, Lick, sí. Vamos a ver, Tesla, adelante. Sí, buenas tardes. A mí me pasó eso justamente el domingo. Mi primita estaba cortando con tijeras y cuando ella empezaba a cortar hacía viscos, así como usted, como lo que acaba de explicar, y yo la regañaba y le decía, aléjate eso de la cara, y ahora entiendo que en sí no era que ella lo hacía por querer, porque cuando me miraba sus ojitos se separaban así, no sé. Sí. Incluso por ahí hay muchas creencias de que si continuamos haciendo esto, así se van a quedar. Pero realmente es un movimiento ocular que nuestros ojos vienen preparados para ello. No quiere decir de que siempre lo debemos de hacer, sin embargo, estamos preparados para hacerlo. Pregunta por ahí Elena, ¿qué pasa cuando hay un arco iris y vemos que está cerca, avanzamos para cerciorar si está cerca y se ve más lejos? En este caso, lo que nosotros nos estamos presentando es ante una señal óptica, porque recuerden que el arco iris es una combinación de luz
gotas de agua, ¿no? Entonces, la percepción que de repente tenemos de que está cerca, quizás no es donde nosotros creemos, quizás más adelante. O también el arco iris puede desaparecer en cualquier momento o moverse, digamos, de un lugar a otro. También en el caso de la percepción de movimiento, no sé si les ha pasado que en algunos casos ustedes, y voy a adelantar un poquito, por ejemplo, quiero que vean esta imagen. Si ustedes ven la imagen, ¿qué está ocurriendo con ella? Se están moviendo. Se están moviendo. Se está moviendo. Pero ¿y qué pasa si, vaya, digamos que usted pone atención en este de aquí? Se deja de mover, no se mueve. Y en este. Se quedan quietos. Qué y en miedo, qué miedo. Eso es lo que nosotros conocemos como percepción del movimiento. Porque nuestros ojos pasan por un proceso de combinar mensajes visuales y también los mensajes de los músculos alrededor de los ojos. Entonces, estas imágenes a nosotros nos parece que se están moviendo, al igual como vamos a ver con el tema del movimiento aparente, que nosotros creemos que se está moviendo, pero realmente no está haciendo ningún hecho. En el caso de la ilusión autocinética, es un movimiento percibido creado por un solo objeto. Dice, todas estas percepciones tienen relación con la fotografía. Necesito más información por ahí para... En el caso de la ilusión autocinética es lo que acabamos de ver. Es un movimiento percibido creado por un solo objeto. Y si nosotros, pero lo interesante de eso es que cuando usted pone la atención en la imagen, o incluso si yo rayo una de las imágenes, se deja de percibir ese movimiento, ¿cierto? Es decir, las reglas de composición, sí, exactamente. Y si una persona mira la imagen y no se mueve, es porque usted está enfocando la atención en un solo punto. Y eso, al poner nuestra atención en un solo punto, el movimiento en esta zona desaparece, pero en todas las demás zonas sigue ocurriendo. ¿Vamos? Acá. También tenemos el movimiento estroboscópico que se genera cuando por una rápida serie de imágenes estáticas. Ustedes han visto esos que ha pegado mucho en redes sociales, que es unas libretitas. Y esas libretitas tienen como unas imágenes, unos dibujos, que si ustedes lo hacen como rápido. No tengo una de esas, pero creo que se los puedo explicar. Por ejemplo, entonces es como una libretita, como un cuadernito de este tipo, ¿no? Entonces aquí tiene una imagen y en la siguiente tiene otra. Y cuando hay gente que le empieza a hacer así, y parece que es como una historieta. ¿Lo han visto? Sí, Sí, como en la Entonces, canción de, creo que de Mickey Mouse, sale así con una libretita. pues ahí me agarran curva porque eso de Mickey Mouse y todo lo demás, como no tengo hijos, no estoy obligado todavía a verlo. Yo paso obligada todos los días, Bueno, pero sí Creo que tiene se refiere a razón. las caricaturas antiguas. así que entonces, esa parte es importantísima para que nosotros lo podamos comprender como un movimiento estroboscópico, que nosotros podemos percibir movimiento a pesar de que las imágenes están estáticas, como lo que acabamos de ver también. También tenemos el fenómeno PHI, que es percibir movimiento continuo, en donde hay una sucesión de imágenes, que es lo que comentábamos, y también un movimiento inducido, que nosotros podemos percibir que se está moviendo, pero realmente no está ocurriendo nada. Y ya para ir finalizando lo que hablábamos de las ilusiones visuales, cuando nosotros usamos variedad de señales sensoriales para crear experiencias perceptuales que en realidad no existen. Como por ejemplo,
Si ustedes ven aquí, esta figura es una figura que a nosotros nos parece tridimensional, pero realmente es una hoja, ¿no? O en este caso, bueno, las tres que están viendo ustedes acá, al parecer, son como tridimensionales, pero realmente no depende en nada de esta particularidad, ¿verdad? Porque no es que están en 3D. O esta percepción, por ejemplo, lo que les decía, este círculo y ese círculo son del mismo tamaño. ¿Por qué este se ve más grande que este? ¿Qué creen? Porque está más lejos que el otro. Ah, mire esa parte, pues está más lejos. Pero ¿cómo que está más lejos si está en la misma diapositiva? Por los círculos que hay alrededor. Ah, por los círculos alrededor. Por eso la teoría de que cuando usted tiene un grupo de amigos feos y usted no está tan feo, usted puede parecer guapo. Pero cuando usted tiene un grupo de amigos guapos y usted está bien feo, va a parecer más feo todavía. ¿Le hace sentido esto? Sí, sí lo he vivido, pero en lo de que todos son bien guapos. Bueno, a veces pasa. Ok, y finalmente, por ejemplo, vean el sentido de las flechas. Parecería que esta flecha es más amplia, pero realmente tiene el mismo tamaño. Lo único que al tener las dos esquinas hacia adentro, nos da la percepción que es más pequeño. Y al tener las dos esquinas hacia afuera, pues parece que es más grande. Y con eso cerramos los elementos de percepción para llegar a un último punto. Antes de llegar a este último punto, ¿todos claros? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Ok. Pasemos entonces al último punto. ¿De qué depende, en algunos casos, que nosotros observemos algunos patrones o no? Bueno, en primer lugar, depende de diferencias individuales y diferencias sociales. Depende de la motivación de un individuo para hacer algo. Si usted, imaginemos ahorita, probablemente usted no vio nada de esto porque simplemente no le interesó. Y eso está bien, porque no le motiva esto. Pero alguna otra persona que quizás se puso a enfocar y vio los detalles, y vio y aquí y allá, y usted dijo, ok, ¿por qué pasa esto? Porque depende mucho de la motivación. Depende de los valores que nosotros tengamos con respecto a la percepción. Eso quiere decir cómo nosotros organizamos nuestra información sensorial, también las expectativas que nosotros nos pongamos, los estilos cognitivos. Hay personas que son más inquisitivas que otras. Hay otras personas que de repente simplemente se quedan con lo que dice el texto, entre otras cosas. La experiencia, las oportunidades que hemos tenido a nivel cultural también, o la misma personalidad, puede entonces hacer que estas experiencias cambien de un momento a otro. Y con eso terminamos la presentación. Voy encendiendo mi cámara y voy a ir preguntándoles si estamos bien hasta acá. Entonces serían los 3 capítulos del libro lo que van a entrar en el examen. Sí. Bueno, ya vamos a entrar, aquí les mando la lista de asistencia por mientras. Ya vamos a entrar a dudas sobre el examen. Quiero preguntar si hay dudas sobre el tema. Ahí van las instrucciones para el examen. ¿Dudas? Bueno, no hay duda entonces. Ok. Vamos a encender sus cámaras entonces para ir cerrando la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuáles son las instrucciones para lo que nos queda de esta primera unidad? Ok. El día de mañana yo les voy a dar libre a ustedes para que puedan estudiar. Inviertan esa hora en trabajar, en resolver dudas, entre otras cosas.
que pareciera que no hay dudas, porque yo siempre hago la pregunta, me cercioro que todo esté bien. Entonces el día de mañana les voy a dar libre para que ustedes puedan estudiar. Y el día jueves entonces estaríamos haciendo ya el examen. ¿En qué hora? En el horario de clase. Se van a conectar como normalmente lo hemos hecho al enlace que yo les envío, al enlace que nosotros tenemos, y vamos a trabajar entonces haciendo el examen conectados en la clase, pero teniendo cuidado de no perturbar a los demás y no estar haciendo nada indebido. ¿Estamos? ¿Qué entra? Entra todo. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, Alberto. Mire, yo acabo de terminar el cuadro comparativo y tomé como referencia, por ejemplo, la médula y el sistema simpático, autónomo, y hay otros 3 más ahí. Quisiera saber si eso era la idea, compararlos, o la idea era el óvulo occipital derecho y las funciones que puede tener el óvulo de izquierdo en relación a que las dos están conectadas a la médula espinal y son las que técnicamente son las que le permiten al sistema nervioso su procesamiento en el cuerpo. No, porque en el caso del sistema nervioso estamos comparando el central con el periférico. Y el central obviamente involucra los lóbulos. ¿Vamos? Ajá, entonces tengo que reorientar eso. Bueno, está bien. Y la segunda es, el examen es mañana y si no, me puede facilitar los temas para estudiar directamente del libro. O sea, porque no he visto que ha puesto usted ¿cómo se llama? Las diapositivas, o por lo menos no las tengo. A ver, ¿qué acabo de para hacer? Guiarme de ahí. A ver, ¿cuándo es el examen? Sí. ¿Algo más que me recuerde? El jueves a esta hora. ¿Qué viene? Lo que yo quería era el temario. Capítulo 1, 2, 3. Del libro que él mandó. Del libro. O sea, lo que 1, 2 y 3. Las Correcto. diapositivas no se las voy a compartir, pero eso fue un acuerdo que vimos desde el inicio. Capítulo 1, 2, 3. Queda uno con tanta mierda. Gracias. Está bueno. ¿Listo? Tal vez poner la asistencia. Mi única duda es... Ya la mandé. Eric, perdón. Sí, mi única duda es, ¿va a subir las clases de esta semana hoy o hasta mañana? Sí, se las voy a subir hoy por la noche porque ahorita en lo que se tarda y yo ahorita ya casi voy de salida porque tengo que ir a la clínica. Entonces hoy por la noche voy a estar subiendo las clases de ayer y la clase de hoy. Gracias. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Sí, Solo la última. Cuando usted dice que nos vamos a conectar normalmente con cámara y en otro lado haciendo el examen. Es para saber cómo voy a estar funcionando. Como yo solo en el celular trabajo todo. Sí, si puede, o sea, si puede conseguirse dos celulares, entonces, para hacer uno el examen y el otro la cámara. Quiero que estén pendientes también el día del examen, que yo puede ser que les mande un correo electrónico con un nuevo enlace. Se están dando cuenta de que estoy siempre con la gratuita de 40 minutos. No entiendo por qué no han accedido o no han otorgado los permisos de la licencia de Zoom de la universidad, pero si para el día jueves no me han resuelto esto, les envío un nuevo enlace para que estén pendientes. Se los envío por correo electrónico y por favor lo comparten en el grupo, cualquier cosa. Okay. Así que bueno, un gusto verlos y mañana aprovechen el tiempo, trabajen y nos vemos el día jueves. Gracias. Feliz día. Feliz día. Gracias, Lick, que tenga buen día.